Les habla Monseñor Gary Gonzalo Alarcón Segada, obispo católico tradicionalista de Bolivia. Días atrás recibí por parte de una persona que se dice tradicionalista también, no crítica, pero sí una consulta. Espero que sea consulta, porque un tradicionalista no podría hacerme crítica doctrinaria, ya que yo soy obispo tradicionalista. Y de la persona que me refiero es un fiel católico de otro país. Y me indicaba que yo estaba tal vez equivocado al indicar que el sacramento del bautismo no es válido en ciertas circunstancias de parte del Conciliábulo Vaticano II. Yo voy a hacerles no una enseñanza, les voy a hacer una pregunta para que cada uno de los católicos responda a sí mismo de lo que estamos tratando. En la ciudad de Saltillo, en México, existe un obispo. Este obispo, Monseñor Saúl Vera, este obispo de Saltillo, tiene una iglesia en la que protege, los asesora y los mantiene a los supuestos sacerdotes, desde luego del Conciliábulo Vaticano II, que no son sacerdotes para mí, pero para que ustedes los identifiquen, a los supuestos sacerdotes que son generalmente abortistas, homosexuales. Ellos lo dicen: yo soy homosexual, yo soy abortista. Uno de ellos es un supuesto sacerdote al que le llaman el padre Gofo. Se llama Adolfo Huerta Alemán. Él siempre está con el obispo Saúl Vera López. Y este señor, cuando mantiene relación con los grupos abortistas que ha conformado y cuando tiene relación dentro de la misma iglesia, el mismo templo, con los otros que tienen la línea de la homosexualidad, él se atreve a decir esto. Cuando está con los señores homosexuales les dice: a mí no me importa Dios, Dios me vale. Si existe o no existe, me vale madres. O sea, utilizando una terminología que me han dicho en México que esta terminología es totalmente incorrecta para una persona decente. Pero él lo dice así: si no existe Dios, me vale. Adolfo Huerta Alemán, al que lo llaman el padre Gofo, de quien nos indicamos, tiene el cabello largo, que lo van a ver ustedes en la fotografía, pintado de rojo y de azul, porque es la característica de los satanistas. Utiliza sotana, desde luego. Lleva la imagen del Che Guevara. Y necesariamente él se presenta como promotor público del aborto. Yo quisiera no solamente tratar de este problema. Cuando hablamos del santo bautismo, y alguien me decía: usted, monseñor, está equivocado, porque el bautismo lo puede realizar como ministro un hereje, un infiel, un judío, y lógicamente es válido y legítimo. Yo le pregunto: este es, entre comillas, sacerdote de la Iglesia de Francisco, del Conciliábulo Vaticano II. Es miembro de la Iglesia del Conciliábulo Vaticano II. Pero usted ha escuchado lo que es promotor de homosexualidad, promotor del abortismo. Le vale a él, dice: me vale madre si existe Dios o no existe. Él le pregunto a usted si tiene un hijito o una hijita. ¿Haría que este padre Bofo bautice a su niño y a su niña?
El que dice que si existe Dios o no existe Dios, le vale. Entonces, la diferencia es esta. Cuando yo hablo y estoy como obispo indicando que hay casos especiales, necesariamente yo tengo la evidencia de esos casos especiales. El Conciliábulo Vaticano II niega la existencia, porque ha hecho un pacto con el maometismo, niega la existencia de un Dios uno y trino. Karol Wojtyła, como el actual Caifás Bergoglio, el jefe de esa nueva iglesia que está hoy avasallando el Vaticano, ellos han indicado de que la Biblia, la santa palabra de Dios, es igual que el Corán, el libro que escribió Mahoma. Son ambos sagrados. Mentira. Yo considero solo a la Sagrada Escritura la palabra de Dios. El Corán para mí es un libro que tiene una sarta de mentiras y de inconsistencias que lógicamente desde ningún punto de vista un verdadero fiel cristiano católico no podría besar. Peor, una autoridad. Ya nos damos cuenta que Karol Wojtyła como Caifás Bergoglio no son cristianos, no son católicos y mucho menos, desde luego, miembros de la Iglesia cristiana católica y papas. No son. Por otra parte, necesariamente hay una fiesta en Estados Unidos que se la festeja el Día del Orgullo Gay. Y los supuestos párrocos de varias iglesias, supuestos párrocos porque no existe la parroquia, no es la iglesia católica, la iglesia del Conciliábulo Vaticano II. Estos supuestos párrocos de esa iglesia de Caifás Bergoglio, del actual Francisco Caifás Bergoglio, en Estados Unidos han celebrado el Día del Orgullo Gay con sus mesitas, haciendo la ceremonia falsa que ellos llaman del Nuevo Ordo. O sea, supuestamente para ellos es su misa. No existe. Eso ya lo vamos a tratar en un tema muy amplio en otro momento. Pero estos señores han hecho una ceremonia colocando las banderas del LGBT alrededor de sus mesitas, de sus supuestos altares. Y allá todos ellos han ido indicando que Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, Jesús es gay y es lesbiana. O sea, las dos cosas, gay y lesbiana, confirmando lógicamente su ideología de género que ellos están imponiendo en el mundo. La ideología de género dice que no existe diferencia de naturaleza entre el varón y la mujer. Por lo tanto, el varón puede ser mujer y la mujer puede ser varón socialmente, porque no existe diferencia de naturaleza. Entonces, esta terrible barbaridad que hablan, la manifiestan los miembros de la Iglesia del Conciliábulo Vaticano II de Francesco, de alias Caifás Bergoglio. Y estos señores indican que necesariamente Jesús es gay y es lesbiana. Ahora, pregunto, usted responda, ¿usted haría que se bautice por los ministros estos de la Iglesia del Conciliábulo Vaticano II que indican que nuestro Señor Jesús es gay y es lesbiana? No es Dios. Al ser gay y es lesbiana, no es Dios. Le están quitando la divinidad a nuestro Señor Jesús. Lo están insultando. Jesús es varón. Entonces, ¿usted le daría la posibilidad a estos supuestos párrocos de la iglesia de Francisco para que bauticen a su niño, a su niña, con carácter solemne o incluso con de extrema necesidad? Pregúntese. Yo no aceptaría, si fuera un papá o una mamá, que bauticen a mi niño o a mi niña, gente que habla que Jesús es gay y es lesbiana, y gente que dice que si Dios existe o no existe me vale madres. Está despreciando a Dios. ¿Cómo puede llevar la posibilidad de ser ministro
en un santo bautismo. Se me ha criticado y se me ha hecho hasta llamar, lógicamente mediante una nota falsa, desde luego, de un señor que sin caridad cristiana me decía que tenía yo incoherencias doctrinales. Yo quisiera ahora que al escuchar esto me indique si es que tengo o no tengo razón. Por último, este señor que me mandó es un clérigo, se dice tradicionalista. No voy a decir su categoría ni su dignidad. Es de México, vive en México, pero no pertenece a ese país con su origen de nacimiento. Y él me indica, lógicamente, en una crítica que desde luego no se la acepto, y yo le quiero solamente recordar, le habrá llamado la atención a su consagrado de lo que ha indicado en una entrevista en Cuba su obispo consagrado, donde dice: los tradicionalistas estamos llorando sobre la iglesia muerta, sobre el cadáver de la iglesia muerta. La gran herejía. ¿Le habrá llamado la atención a su obispo consagrante? ¿O le habrá llamado cuando días atrás celebra una santa misa este señor obispo al que lo consagró y dice: estamos pareciéndonos a los evangélicos, a la comunidad cristiana de los protestantes? Hágame el favor. Los evangélicos somos los cristianos católicos. Un protestante no es evangélico porque desprecia el santo evangelio, lo malinterpreta, no acepta el evangelio, no acepta el gobierno de la Iglesia Católica encomendado por nuestro Señor Jesucristo y manejado por nuestro Señor Jesucristo. No acepta la doctrina, insulta a la Madre de Dios y tiene cualquier cantidad de herejías. ¿Le habrá llamado la atención? Yo jamás podría decir tamaña herejía de que estamos llorando sobre el cadáver de una iglesia ya muerta. Lloramos el mal que ha triunfado sobre la iglesia, lloramos las promesas no cumplidas de nuestro Señor Jesucristo, lloramos sobre el cadáver de una iglesia destruida por el mal, una iglesia vencida. Así lo ha dicho su obispo consagrante. No digo nombres para que se den cuenta un poco ustedes y los revisen. Es fácil buscar. Este obispo es de México. Otra cosa que para mí es muy importante. Nosotros tenemos como muy claro que Dios cristiano católico en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, está más de 7,000 veces llamado. Voy a mencionar solo 2 lugares. Isaías 6:3. Santo, santo, santo. 3 veces santo. Isaías 6:3. El Señor, Dios de los ejércitos, dice en una versión, y en la versión que es en hebreo dice Yahvé Sabaoth, o sea, Yahvé. El nombre de Dios es Yahvé, no es Jehová. La palabra Jehová no existe. Es del protestantismo. Y Amós 4:13. Mi nombre es Yahvé Sebaot, dice el Señor. Entonces yo quisiera que nos coloquemos de acuerdo entre los cristianos nacionalistas, no solamente para poder tener no herejías como se está teniendo en algunos casos, sino también les voy a mostrar un cuadrito y se permitan ustedes ver una entrevista de un amigo cristiano católico cubano que le hace una entrevista a este señor obispo, y este señor obispo, que lógicamente indica que la iglesia está muerta, hace la cruz también como otros obispos, que me da pena decirlos, hacen ceremonias que no son las correctas, haciendo la señal de la cruz al revés. Fíjense ustedes, desde la frente hacen hasta el pecho, acá,
como si fuera la cruz esta, largo acá y corto acá. No es así la cruz cristiana católica. Esta es mi cruz. Yo hago la señal de la cruz desde la frente hasta el pecho, del hombro izquierdo al hombro derecho. Y así enseño. Yo reparto como obispo de la Iglesia Católica estas papeletitas para los fieles católicos, donde se indica cómo debe hacer la señal de la cruz al santiguarse. Controlen, señores obispos, y no digan cosas que no son correctas. Se me ha criticado en algún momento indicando de que yo no tengo, diríamos, no solamente conocimiento, sino que tal vez incluso hasta moralmente estoy impedido de poder tener la necesaria autoridad para poder ser obispo. Hay una triste verdad para el que calumnia y miente. Yo digo la verdad y coloco a mi Señor para que Él sea testigo siempre de lo que yo enseño, mi vida moral, mi promesa de pobreza, vivo pobre, mi promesa de no tener defectos terribles morales como los obispos y sacerdotes, entre comillas, de la secta del conciliábulo, violadores de niños, violadores. En la Iglesia Católica no tenemos eso.